Buenas tardes, profesor. Vamos a hablar sobre la función ejecutiva del señor presidente, quien, viendo las características del señor Carpizo, pues dice en una de ellas que no es políticamente responsable y no forma parte del legislativo. El presidente de la República no tiene ninguna responsabilidad política frente al legislativo. No es responsable el señor presidente, pero sí van a asistir unos ministros, secretarios, directorios de departamentos administrativos y superintendencia de nivel central. Tenemos que, como control político, contemplado en el artículo 213 de nuestra Constitución Política de Colombia, dice que el señor presidente de la República de Colombia, con la firma y apoyo de todos sus ministros, puede declarar el estado de conmoción interior por término no mayor de 90 días, prorrogable por 2 periodos iguales, al segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Podemos decir que está contemplado en el artículo 213 de nuestra Constitución Política de Colombia, estado de conmoción interior en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por 2 periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus defectos. Los decretos legislativos que dice el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por 90 días más, dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción. El Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinen la declaración. En ningún caso de los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. Este artículo contempla el artículo 213 de nuestra Constitución, el cual se llama un control político. Cuando procede la moción de censura, la proposición de censura procede por iniciativa de la 10ª parte de los integrantes de la respectiva Cámara y por asuntos relacionados con las funciones propias del cargo ministerial. Bueno, diríamos que procede la moción en contra de los ministros de despachos, directores de departamentos administrativos y superintendentes. La moción de censura, como instrumento de control político en cabeza del Parlamento, de provocar la dimisión o separar el gobierno de sus funciones en virtud de una censura. Procede contra estas personas. Profesor, bueno, diríamos que en el control del electorado sobre los elegidos, se dice que el artículo 7º de la ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Esto se logró establecer por la paz sobre los acuerdos del señor presidente cuando estuvo el doctor Santos de presidente y la antigua guerrilla de la FARC, que se hizo un plebiscito y un acuerdo para lograr la paz con estas personas. Profesor, esto en cuanto al control, el control del electorado sobre los elegidos. Tenemos otro control
que se llamaría el control parlamentario. Trata sobre el artículo 189 en el numeral 2, que dice, donde el presidente de la República tiene la facultad de celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso conforme a lo anterior. Entonces dice, artículo 189, numeral 2, dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Esto ejerce sobre el control parlamentario, profesor. Tenemos que el señor presidente, pues en el artículo 190 de nuestra Constitución dice que el presidente será elegido por un periodo de 4 años, por la mitad más de uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley, sin ningún candidato o tiene dicha mayoría. Como ya muy bien lo dije, profe, el presidente no tiene ninguna responsabilidad política frente al legislativo. Esta es una de las características que ejerce el señor presidente como máxima autoridad administrativa, las características que dice el señor Carpizo en nuestra función ejecutiva de nuestro país, tomada como modelo común del gobierno de Estados Unidos, Constitución de Filadelfia de 1787. Igualmente el presidente de la República tiene unas facultades como son normativas y reglamentarias. En la facultad normativa, el presidente de la República puede expedir normas que tengan rango y fuerza de ley. El presidente se puede llegar a comportar como si fuera el mismo Congreso, cuando expida decretos, leyes, decretos legislativos, decretos del plan de desarrollo e inversiones. Estas son las facultades normativas. Como facultades reglamentarias, expide normas, pero ya en un tercer rango reglamentario, que son leyes ordinarias y ley de marco o cuadro, como por ejemplo decir que el señor presidente es el jefe máximo de nuestras fuerzas militares, de nuestra fuerza pública, como son las fuerzas armadas, que son la policía, y de nuestro ejército nacional, como máximo jefe. Profesor, esto en cuestión del control político, como serían el control político, un mecanismo de control político sería cuando procede la moción de censura, cuando procede en contra de los directores de departamentos administrativos y superintendencias, la moción de censura, el control electoral sobre el control del electorado sobre los elegidos, el control parlamentario. Esto en cuestión al señor presidente, que no tiene ninguna responsabilidad, profesor, ninguna responsabilidad política frente al legislativo, profesor. Buenas tardes, esta es mi intervención. Muchas gracias, profesor.